Entre los años 1821 y 1914 hubo 92 conflictos políticos violentos. A partir del año 1880, las instituciones se empiezan a consolidar. En 1940 llega Rafael Ángel Calderón Guardia al poder. Entre 1940 y 1950 hay reformas institucionales, crisis económica, conflictos sociales y enfrentamientos políticos, así como hechos militares y políticos como el del año 1948. Este mismo año es el punto divisorio entre dos épocas de Costa Rica. Costa Rica ligó su destino a una economía monocultivista. La frontera agrícola abierta permitió la colonización espontánea. Posteriormente la actividad bananera empezó a declinar y también el café. Empiezan a haber signos de agitación en el mundo urbano y los artesanos recurren a Jorge Bolio para formar el Partido Reformista. Además de los problemas políticos, hubo crisis de los mercados, crisis del comercio exterior, crisis fiscal y contracción interna de la economía nacional. También hubo devaluación del colón, y la deuda política interna y externa aumentaron. Se dan las aspiraciones por la organización comunista, además se forma el Partido Comunista y se da la presencia de las huelgas bananera y de zapateros. Como respuesta estatal ante la crisis, se promulgan algunas leyes, se crea el Instituto de la Defensa del Café y además las Juntas Rurales de Crédito. Además, se conoce el gobierno de León Cortés como el gobierno de la varilla y el cemento, debido a que éste invirtió fondos para las obras públicas en su administración. Los años cruciales vendrán, sin embargo, en los 40. En esta época, bajo la presidencia de Rafael Ángel Calderón Guardia, el país emprende una profunda reforma social que conduce a la creación de las garantías sociales y el Código de Trabajo. Desfilamos el doctor Calderón, Monseñor Sanabria y yo en un jeep al frente de 100 o 250.000 personas. Por consejo del arzobispo de San José, Monseñor Sanabria, en 1943 el Partido Comunista cambia de nombre por el de Vanguardia Popular, que mantendrá por muchas décadas. En su gobierno se crea la Universidad de Costa Rica, el Seguro Social y se establecen las garantías sociales. Además se limita la propiedad privada y mediante el Código de Trabajo se controla la lucha obrera. El Partido Comunista jugaría en la década siguiente un papel relevante en la lucha social, especialmente en la gran huelga bananera de 1934, y se convierte en una fuerza política de consideración. En esa época se le unen importantes personalidades, como los escritores Carmen Lira y Carlos Luis Fallas. La fundación del Partido Comunista nos recuerda luchas importantísimas del pueblo de Costa Rica. Si ustedes ven ese primer programa del partido, ese programa mínimo de 10 puntos, son luchas que tienen gran vigencia todavía en nuestros tiempos. Derechos laborales, seguros para todos, casas baratas, reivindicación de la mujer, defensa de los recursos naturales. En 1942 aparece Figueres, quien se promulgó en la radio contra el gobierno y fue exiliado hacia México. Manuel Mora defiende por un gobierno de concentración nacional y en mayo de 1943 aparecen las manifestaciones en contra del gobierno de Calderón. Para las elecciones de 1944 se enfrentan dos fuerzas, la coalición del Bloque de la Victoria y el Partido Demócrata de León Cortés. Para entonces resulta electo Teodoro Picado, pero su gane no es arrollador. Hay fraude, hechos violentos y manipulación electoral. Es época de Guerra Fría y dictaduras. Se creó la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley Orgánica del Centro de Control, la Ley Orgánica de Tesorería y la Proveeduría Nacional. Además se establece el Código Electoral, el Impuesto Territorial, la reorganización de juntas rurales de crédito y se crea el Departamento de Cooperativas del Banco Nacional, así como el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción. Si uno no oye como piensa,
acaba pensando cómo vive. En mayo de 1944 vuelve Figueres del exilio y funda el Partido Socialdemócrata. Además ataca a Manuel Mora y ocurre el primer intento de levantamiento contra el gobierno. Hay violencia e intolerancia. Se da la huelga de los brazos caídos y Figueres suscribe el Partido del Pacto del Caribe. Estados Unidos considera que el Partido Vanguardia Popular es una amenaza para sus intereses estratégicos de la zona. Para entonces, Otilio Ulate venció a Calderón. Calderón no reconoció la victoria de Ulate. Por lo tanto, se designa a Monseñor Sanabria como mediador del conflicto. Las negociaciones no tuvieron éxito y Figueres se alzó en armas. Figueres llega con su proyecto de Segunda República. Contaba con un armamento rudimentario, por eso una guerra civil de enfrentamiento armado entre dos bandos de la sociedad no llegó a producirse. Después de la toma de Cartago, Figueres le prometió a Manuel Mora mantener la reforma social y no tomar represalias contra su partido. A Picado y el partido de Calderón les prometió respetar vidas y haciendas. Picado renuncia y se llama al ingeniero Santos León Herrera como tercer designado para que ejerciera la presidencia, esto según el pacto de la Embajada de México. Figueres ganó la guerra el 1 de mayo de 1948. Ulate y Figueres acordaron que Figueres gobernaría de facto por 18 meses con una eventual prórroga de 6 meses. El 8 de mayo de 1948 se instala la Junta de Gobierno presidida por Figueres. En diciembre del mismo año, Calderón invade Costa Rica desde Nicaragua, pero la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y Somoza intervinieron en el ataque. En abril de 1949, Edgar Carmona intenta dar un golpe de Estado. Este incidente hizo que se tomara la decisión de abolir el ejército en 1949. En el gobierno de Figueres se dio la transformación del Instituto de Defensa del Café en Oficina del Café. Además, se dio el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción. Se fundó el ICE y el establecimiento del impuesto a la UFCO. Con la Constitución del 49 se creó el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, el régimen de instituciones autónomas y el Servicio Civil. Se fue con los desvelos de tu frente. Si fueras a tocar aquellos días, la extraña magia de todo lo que llueve, tocar al sol